Washington seguirá modernizando su potencial nuclear. Con esta declaración, el país norteamericano respondió al discurso justamente del presidente ruso Vladimir Putin. Desde la Casa Blanca denunciaron que Rusia, supuestamente, está elaborando armas desestabilizadoras y de esta manera viola los acuerdos internacionales. Nuestra corresponsal Elena Villar nos amplía estas declaraciones. La portavoz del Departamento de Estado se ha mostrado reacia en un primer momento a hablar del anuncio del presidente de Rusia, asegurando que no están para reaccionar ante todas las provocaciones. Sin embargo, Heather Nauert ha asegurado después que ha sido muy desafortunado ver cómo en uno de los vídeos explicativos de esas nuevas armas, uno de los objetivos era Estados Unidos. Posteriormente, una periodista rusa le ha dicho que eso no era así, que se trataba de una animación sobre unos misiles que no apuntaban directamente a ningún país, pero Nauert ha respondido que para ella era obvio. Además, ha dicho que el anuncio de los nuevos sistemas no es algo responsable para un actor internacional y que lo toman como un mensaje a una audiencia interna. Hay que considerar, ha asegurado, que era un discurso importante como nuestro Estado de la Unión en Estados Unidos y que dentro de poco son las elecciones en Rusia. Preguntada sobre si se van a establecer negociaciones o conversaciones diplomáticas con Rusia respecto a este asunto, al asunto nuclear, la portavoz del Departamento de Estado no ha querido confirmarlo y, de hecho, ha optado por atacar al periodista ruso que le ha planteado esa cuestión. También a RT, recordando su condición de registro como agente extranjero. Sorry, I'm from Russia. You're from Channel Russian 1 TV too. Russia, yes, Okay, yes, sorry. okay. Enough said then. I'll move on. What does that mean? What does what I mean, mean? they're not officials of the Russian government. They're just asking a question about Russia. Oh, really? Okay. Well, we know that that RT and other Russian news or so-called news organizations are funded and directed by the Russian government. So if I don't have a whole lot of tolerance, Heather, can I just ask you one thing about oh my gosh. Al margen de ese incómodo momento, lo que sí ha hecho la portavoz ha sido hablar sobre la capacidad nuclear de Estados Unidos. Vamos a escuchar esa parte de la rueda de prensa. Las capacidades de defensa de Estados Unidos son y seguirán siendo insuperables. Tenemos un nuevo presupuesto de defensa que supera los 700.000 millones de dólares. Creemos que nuestro ejército será más fuerte que nunca. La revisión de la postura nuclear del presidente aborda esto en cierto modo. Deja en claro que estamos avanzando hacia la modernización de nuestro arsenal nuclear y para garantizar que nuestras capacidades no sean equiparadas por nadie. Heather Nauert también ha asegurado que Estados Unidos presentará quejas sobre posibles incumplimientos de los tratados internacionales. Antes de la reacción del Departamento de Estado, también se ha hablado en el Pentágono sobre el desarrollo ruso de armas estratégicas invulnerables para los sistemas de defensa antimisiles. La portavoz de Defensa estadounidense ha asegurado: no nos sorprende. Ya ha dicho que los estadounidenses deben saber que están completamente preparados. Estamos muy seguros de nuestra capacidad ante cualquier cosa, ha remarcado. Desde el Pentágono también se ha asegurado que el sistema de defensa de misiles estadounidenses no tiene nada que ver con Rusia y que es algo que incluso los rusos saben. Pero también han advertido: Moscú debe ser consciente de que Washington está preparado para defenderse. Preguntada a la portavoz sobre si estos nuevos sistemas rusos son causantes en parte de esa nueva doctrina nuclear estadounidense, ella ha asegurado que llevan durante mucho tiempo vigilando a Rusia, que estas armas se han estado desarrollando durante mucho tiempo y que la revisión de la estrategia nuclear lo toma todo en consideración. Sin embargo, ha insistido, la nueva estrategia está enfocada en la distensión, no en la defensa. Finalmente, precisar que Rusia también ha sido objeto de las ruedas de prensa por el tema de Siria. La portavoz del Departamento de Estado ha dicho que no descartan más sanciones y ha calificado a los corredores humanitarios de broma. Dicen que lo que quieren es una tregua en todo el territorio. Una periodista rusa le ha dicho que eso no era así, que se trataba de una animación sobre unos misiles que no apuntaban directamente a ningún país, pero Nauert ha respondido que para ella era obvio. Además, ha dicho que el anuncio de los nuevos sistemas no es algo responsable para un actor internacional y que lo toman como un mensaje a una audiencia interna. Hay que considerar, ha asegurado, que era un discurso importante como nuestro Estado de la Unión en Estados Unidos y que dentro de poco son las elecciones en Rusia. Preguntada sobre si se van a establecer negociaciones
negociaciones o conversaciones diplomáticas con Rusia respecto a este asunto, al asunto nuclear. La portavoz del Departamento de Estado no ha querido confirmarlo y, de hecho, ha optado por atacar al periodista ruso que le ha planteado esa cuestión. También a RT, recordando su condición. La portavoz de Defensa estadounidense ha asegurado: no nos sorprende. Ya ha dicho que los estadounidenses deben saber que están completamente preparados. Estamos muy seguros de nuestra capacidad ante cualquier cosa, ha remarcado. Desde el Pentágono también se ha asegurado que el sistema de defensa de misiles estadounidenses no tiene nada que ver con Rusia y que es algo que incluso los rusos saben. Pero también han advertido: Moscú debe ser consciente de que Washington está preparado para defenderse. Preguntada a la portavoz sobre si estos nuevos sistemas rusos son causantes en parte de esa nueva doctrina nuclear estadounidense, ella ha asegurado que llevan durante mucho tiempo vigilando a Rusia, que estas armas se han estado desarrollando durante mucho tiempo y Washington seguirá modernizando su potencial nuclear. Con esta declaración, el país norteamericano respondió al discurso justamente del presidente ruso Vladimir Putin. Desde la Casa Blanca denunciaron que Rusia, supuestamente, está elaborando armas desestabilizadoras y de esta manera viola los acuerdos internacionales. Nuestra corresponsal Elena Villar nos amplía estas declaraciones. La portavoz del Departamento de Estado se ha mostrado reacia en un primer momento a hablar del anuncio del presidente de Rusia, asegurando que no están para reaccionar ante todas las provocaciones. Sin embargo, Heather Nauert ha asegurado después que ha sido muy desafortunado ver cómo en uno de los vídeos explicativos de esas nuevas armas, uno de los objetivos era Estados Unidos, posteriormente una nuclear de Estados Unidos. Vamos a escuchar esa parte de la rueda de prensa. Las capacidades de defensa de Estados Unidos son y seguirán siendo insuperables. Tenemos un nuevo presupuesto de defensa que supera los 700.000 millones de dólares. Creemos que nuestro ejército será más fuerte que nunca. La revisión de la postura nuclear del presidente aborda esto en cierto modo. Deja en claro que estamos avanzando hacia la modernización de nuestro arsenal nuclear y para garantizar que nuestras capacidades no sean equiparadas por nadie. Heather Nauert también ha asegurado que Estados Unidos presentará quejas sobre posibles incumplimientos de los tratados internacionales. Antes de la reacción del Departamento de Estado, también se ha hablado en el Pentágono sobre el desarrollo ruso de armas estratégicas invulnerables para los sistemas de defensa antimisiles de registro como agente extranjero. Sorry, I'm from Russia. You're from Channel Russian 1 TV too. Russia, yes, Okay, yes, sorry. okay. Enough said then. I'll move on. What does that mean? What does what I mean, mean? they're not officials of the Russian government. They're just asking a question about Russia. Oh, really? Okay. Well, we know that that RT and other Russian news or so-called news organizations are funded and directed by the Russian government. So if I don't have a whole lot of tolerance, Heather, can I just ask you one thing about Oh my gosh. Al margen de ese incómodo momento, lo que sí ha hecho la portavoz ha sido hablar sobre la capacidad